es nuestro último domingo de este año. Hemos recibido cada semana una enseñanza. El año tiene 52 semanas, a veces 53. ¿Y qué podemos decir? Hemos escuchado, al menos en el año, 52 prédicas. ¿Cuántas de podemos recordar? Si echamos un poquito para atrás el tiempo y pensamos, ¿qué Dios nos habló? Cosas muy en particulares en nuestra vida. Dios nos dio un mensaje a cada uno de nosotros. Terminamos de ver el libro de Efesios en este año. Comenzamos un ciclo acerca de los atributos de Dios. Conocimos más del carácter de Dios. Decidimos comenzar a estudiar un nuevo libro, el libro de Santiago. Apenas llevamos un capítulo, nos falta todavía 4 capítulos más. ¿Y cuántas cosas, cuántos mensajes Dios no nos ha dado en cada una de estas enseñanzas? ¿Cuánto podemos recordar de todo eso que se ha hablado, que se ha enseñado? Hoy, y más precisamente mañana, 31 a 1 de enero, las personas en este mundo se están preparando para recibir un año nuevo. Y empieza a haber metas nuevas, y empieza a haber sueños, y empieza a haber propósitos. Algunos se ponen retos. Ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro. Y empiezan a venir muchos pensamientos a la cabeza de cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas no estarán pasando por nuestra mente? Las empresas, las compañías estarán haciendo un recuento de cómo cerraron el año. Van a evaluar qué tan lejos o qué tan cerca estuvieron de sus metas, de esos objetivos que se pusieron. Van a ver si realmente las estrategias que usaron fueron o no útiles. Si todo lo que planearon sirvió o no sirvió. Empezarán a hacer números para ver si fueron competitivos, si fueron rentables, si fueron costeables. Y empiezan a hacer números. Y van a definir las nuevas metas a cumplir el próximo año. A pesar de un panorama económico, político y social que se vive en los mercados y que es complicado, es muy difícil. Pero igual que la mayoría, procurarán ver con gran optimismo el año que viene. De forma particular, también un número considerable de personas van a hacer un recuento de sus éxitos, de sus fracasos. Algunos que son más introspectivos van a buscar cuáles fueron las causas de por qué obtuvieron esos resultados, de por qué fueron exitosos, qué fue lo que les sirvió, y otros van a buscar las causas, ¿por qué fracasé? ¿Por qué me salió mal? ¿Por qué no obtuve lo que estaba yo buscando? Algunos que son más introspectivos. ¿Cuántos de nosotros haremos una pausa y dedicaremos también tiempo para reflexionar, para hacer un recuento de lo sucedido en este año? La persona que no es espiritual, que no teme a Dios, que no tiene temor en su corazón, que en su corazón no desea conocer a Dios, ni siquiera hacer la voluntad de Dios, va a echar un vistazo al cumplimiento de sus metas materiales. Va a ver si pudo comprarse la casa que tanto anhelaba, va a ver si se pudo comprar o no el carro según sus posibilidades, va a ver si su negocio creció o se fue para abajo, va a ver si alcanzó
los reconocimientos que buscaba, la jerarquía que buscaba, si logró obtener el incremento salarial que esperaba. Y según hayan sido sus resultados, es lo que determinará el estado de ánimo. Es lo que va a conducir a la persona a saber qué acciones va a tomar para el próximo año. Y ahora sí, con toda la energía posible, poder alcanzar esas metas pendientes y las nuevas. Fijemos nuevamente la atención en nosotros, en los que estamos hoy aquí. Hagamos una pausa, reflexionemos en qué ha sucedido todo este año. ¿Cuántas victorias? ¿Cuántos fracasos? ¿O será que no fracasamos? ¿Será que no tuvimos victorias? Podemos hacer un recuento. ¿Con cuánta fe iniciamos el año? ¿Y con cuánta fe terminamos? Quizás nuestra fe creció, o quizás nuestra fe se mantuvo, o algunos dirán, pues mi fe estaba por aquí y ahorita ya como que está cayéndose mi fe. A lo largo de todo este año, ¿cómo está nuestra fe? Nuestro ánimo ha decaído, ha incrementado, se ha mantenido. ¿Qué hay acerca de nuestro amor por Dios, del amor por su palabra, de la oración, del cumplimiento de la gran comisión, de ir y predicar a las personas para que puedan ser salvos? ¿Avanzamos? ¿Retrocedimos? ¿O seguiremos estancados? Y son preguntas que nos podemos hacer evaluando nuestra vida espiritual. ¿Cómo estuvo en este año? ¿Cómo van nuestras luchas con aquellas cosas con las que venimos batallando, con nuestras concupiscencias? ¿Hemos vencido? ¿Hemos fracasado? ¿O no vamos ni para adelante ni para atrás y seguimos con esa batalla, con esa lucha? Quizás algunos fuimos impetuosos como el apóstol Pablo, que le dijo a Jesús: aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué pasó con Pedro? Ese Pedro enérgico, impetuoso, que le prometía a Dios que iba a hacer algo y no lo hizo. ¿Cuántas promesas le hicimos a Dios? ¿Qué fue lo que le dijimos a Dios? Señor, yo voy a hacer esto, te prometo que voy a cumplir esto. ¿Cuántas veces en mensajes anteriores se predicó acerca de que seamos más prontos para escuchar la palabra de Dios, más prontos para obedecerla que para prometer y no cumplir? Es decir, debemos de poner toda nuestra disponibilidad para escuchar la palabra de Dios, para ponerla por obra, no apresurarnos en hacerle promesas a Dios que no vamos a cumplir. ¿Qué estaremos pensando para el próximo año? Antes de continuar, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Vamos a pedir de su gracia. Señor, cuánto necesitamos que alumbres nuestra mente. Cuánto necesitamos, Señor, que sigas transformando nuestros pensamientos. Cuánto necesitamos que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y produzca fruto en nuestras vidas.
Rogamos, Señor, de tu ayuda. Rogamos, Señor, que en esta tarde tú estés con nosotros. Rogamos de tu gracia, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Les invito de favor a abrir la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. El libro de los Salmos, capítulo 90, verso número 12. Dice así la Escritura: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Otras traducciones dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida, que crezcamos en sabiduría. Otra traducción dice: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla con sabiduría. Una más dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que entre la sabiduría en nuestro corazón. Y esa parte me pareció bastante interesante, que dice que entre la sabiduría. Parecía ser que la tendencia de los hombres es estar constantemente rechazando la sabiduría de Dios, no queriendo escuchar la palabra de Dios, no queriéndonos acercar a la luz para que las obras no sean reprendidas. Y dice el autor del Salmos que entre, que haya lugar en mi corazón de su palabra. ¿Cuánto meditamos en la eternidad de Dios? ¿Y cuánto en la transitoriedad del hombre? Aquí el pasaje hace un énfasis en que nuestra vida es breve, es corta, es apenas un momento nuestra vida, es frágil. ¿Cuántos no miramos atrás y decimos: pero qué bárbaro, el tiempo se ha ido muy rápido, se ha ido de volada? Algunos volteamos y decimos: pero qué rápido se me han ido esos 30 y muchos años. Otros dirán 40. Otros dirán: pues después de los 50 ya no cuentan los años, ahí le paramos. Pero decimos: ¿cómo se nos ha ido tan rápido el tiempo? Pero a pesar de que algunos están más conscientes que otros, ¿cuántos procuramos traer sabiduría a nuestro corazón? ¿Cuántos anhelamos crecer en esa sabiduría? ¿Cuántos añoramos que la sabiduría entre a nuestro corazón? ¿Cuántos deseamos que nuestra vida sea viviendo en sabiduría? ¿A cuántos conocemos? ¿Cuántos en el trabajo? ¿Cuántos en la escuela? ¿Cuántos en la calle? ¿Cuántos a nuestro alrededor, de nuestro hogar? ¿Cuántas personas vemos que añoran, anhelan, desean tener sabiduría, vivir con sabiduría? No vemos de repente algunas mujeres que se la pasan solamente chismeando en la calle, hablando de fulanita, de sultanita, de Juanita, y habla de todo el mundo. Esa persona no está viviendo con sabiduría. ¿Cuántos hombres no se ponen de acuerdo? Vamos a pistear, vamos a tomar, vamos aquí, vamos para allá, a perder el tiempo. Ese hombre no está viviendo con sabiduría. No la anhela ni siquiera en su corazón. ¿Cuántos de nuestros compañeros no nos harán invitaciones para tomar, para ir a un antro, para ir a un bar,
para ir a un table, para ir, no sé, a tantos lugares que no son nada provechosos. Ellos no anhelan en su corazón tener sabiduría. Es lo que menos están buscando. No olvidemos que dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿A qué se refiere este pasaje? No está diciendo que sea miedo, que le tengamos miedo a Dios. Cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no está diciendo que le tengamos terror a Dios, que estemos espantados, aterrados. No se refiere a eso la Escritura. Se refiere a que reconozcamos su señorío en nuestras vidas, que Él es amo y Señor de nosotros, que reconozcamos su autoridad, que Él es sobre todas las cosas, que Él es digno de la honra, digno de la gloria, Él es digno de respeto, es digno de reverencia, es digno de admiración, es digno de sumisión, es digno de obediencia. Y eso se refiere al pasaje cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces cuando hablamos de que entre la sabiduría en nuestro corazón, de que crezcamos en esa sabiduría, de que vivamos en esa sabiduría, nos referimos a ese temor, a ese respeto, a esa veneración, a esa sumisión, a esa obediencia. Una persona que busque esto, que es espiritual, pensará y buscará lo que el mismo Juan Bautista expresó con sus palabras, cuando dijo: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Es lo que podemos ver en este pasaje, es como Juan lo describió: yo tengo que menguar, Jesús tiene que crecer. Mis intereses, mis sueños, mis metas, mis anhelos deben quedar por aquí abajo y dejar que la palabra de Cristo entre en mi corazón y esté transformando mis pensamientos, esté transformando mis acciones. Pablo también lo expresó de otra manera, y él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vemos cómo en Pablo había ese anhelo, ese deseo de vivir en la sabiduría, de crecer en esa sabiduría. Y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no son más mis intereses, ya no son más mis metas personales. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y a qué se refiere? Se está refiriendo a la muerte del viejo hombre, de esa vieja naturaleza, de ese hombre rebelde, soberbio, transgresor de la ley, egoísta, avaro, inmoral, hipócrita, lleno de maldad, lleno de mentira, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de amargura. ¿Para qué? Para resucitar en un hombre nuevo, con un corazón de carne. ¿Y a qué se refiere con un corazón de carne? Un corazón que es sensible, un corazón que siente, un corazón que es dócil, un corazón que sabe escuchar, que sabe recibir la palabra de Dios, que abraza la palabra de Dios, se aferra a ella. Un hombre que ya no vive para sus intereses, sino más bien para los intereses de su Señor, de su Salvador, aquel que lo compró con precio, con sangre. Un hombre que reconoce
y se rinde ante el señorío del Hijo de Dios, que procura someterse a su autoridad, que busca la honra y la gloria no suya, sino la de Cristo, la de Dios, que es reverente y que admira a su Señor. Y eso estaba diciendo Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El pasaje que leímos acerca de la sabiduría que entra en nuestro corazón no se está refiriendo a adquirir títulos, certificaciones, reconocimientos, nuevos puestos, no se refiere a capacitaciones, no se refiere a entrenamientos, no se refiere a cómo ser o cómo saber ser una persona exitosa, cómo ser un gran emprendedor, un gran empresario, o cómo saber usar bien las finanzas para mi beneficio. No se está refiriendo a eso cuando la Escritura dice crecer en sabiduría, vivir en sabiduría. Y no queremos decir que sea malo adquirir conocimientos, no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que sea malo. No es malo capacitarse, tener un negocio, estudiar, tener finanzas saludables, tampoco es malo. Son cosas que son necesarias en la vida práctica, y en la vida práctica de la piedad son útiles. Son de bendición, no son el fin, sino medios que Dios pone a nuestra disposición para hacer el bien y poder ser útiles. ¿Cuántas personas no vemos enfocadas solamente en que ese es el fin? Vamos a ser exitosos, vamos a ser emprendedores, y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, y solamente ese es su fin, buscando reconocimiento, buscando esas certificaciones, buscando la gloria del hombre, los aplausos del hombre. Vamos a abrir otro pasaje en el libro de Mateo, capítulo 16, verso número 26. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿Ya lo tienen? Dice así la Escritura: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuevamente dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Durante toda la historia de los hombres, hasta nuestros días, muchos han procurado ganar todo el mundo. Reyes, gobernadores, presidentes, líderes religiosos, líderes bélicos. Todos ellos estaban buscando ganarse el mundo, ganar victorias, hacer crecer sus reinos. Y todos ellos perdieron la vida eterna. Y no hay alguna recompensa que ellos pudieran haber dado para haber sido salvos. Buscaron ganar todo el mundo y perdieron su alma. Todas sus riquezas, todo lo que lograron, los reinos conquistados, y aunque hubiesen conquistado toda la tierra, todo el mundo, aun si pudieran haber conquistado la luna como otros quieren conquistarla, u otros planetas,
nada les hubiera alcanzado para pagar su salvación. Y eso a veces nos hace pensar acerca de cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros anhelos, cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros propósitos, en qué estamos enfocados en esta vida, el propósito de por qué estamos viviendo. Entonces la pregunta es, ¿de qué les aprovechó a ellos todas esas victorias, todas esas riquezas, ese puesto? ¿De qué nos aprovecharía a nosotros ganarnos todo el mundo? Vemos en otro pasaje en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 14, si me acompañan de favor. Hebreos, capítulo número 13, verso número 14. Dice la Escritura, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Un pasaje más en Filipenses capítulo 3, está atrás, Filipenses capítulo 3, versículo número 20. Dice así la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Yo no sé si alguno de nosotros de repente siente, piensa que es eterno. Algunos viven de esa manera, como si el tiempo no fuera a acabar, como si nuestra vida no fuera a terminar. Y empieza uno a atesorar y a hacer riquezas, despreocupados si vendrá o no un fin para nuestras vidas. ¿Por qué trabajamos y hacemos tesoros en la tierra como si fuéramos a vivir para siempre aquí? Y estamos quizás muy preocupados por aquellas cosas que dejaremos. Alguna vez recuerdo una persona que decía que le era muy difícil dormir, le era muy difícil, muy complicado porque nada más estaba pensando, ¿y ahora quién me estará robando? Todo el tiempo estaba preocupado por eso. Un empresario, y ese es su pensamiento. ¿Y ahora quién me estará robando? Pero está diciendo la Escritura que no tenemos una ciudad permanente aquí para los que hemos decidido creer en Cristo, para los que hemos sido salvos por Él. No es aquí en esta tierra nuestra ciudadanía. Dice que está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Un pasaje más vamos a leer en Mateo, capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateo capítulo número 6,
versículos 19, 20 y 21. ¿Ya lo tienen? Dice así la Escritura: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuevamente dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Yo no sé cuántos de nosotros hayamos experimentado esto que está hablando la Escritura. A mí me ha tocado de alguna manera, creo que a otros les ha tocado de otra. Y si a algunos no nos ha tocado vivir algunas experiencias, al menos sí las estamos escuchando constantemente, cada vez más frecuente. Un tantito sintonizas alguna estación de radio, si es que llegas a escuchar la radio, o si vas en el autobús, escucharás de repente a algunos periodistas informando acerca de los hechos de cada día, y frecuentemente estamos escuchando asaltos, robos, homicidios, fraudes. Y lo comentaba, algunos lo hemos experimentado. Sabemos de amigos, conocidos que han perdido también sus propiedades porque se las han robado. Otros muy lamentablemente pierden la vida por este tipo de situaciones. Y está diciendo: no te hagas tesoros aquí en la tierra, donde la polilla, el orín lo corrompen, lo pudren, y donde ladrones minan y hurtan. ¿Qué tan conscientes estaremos de esta parte? Pudiéramos estar muy preocupados por estar amontonando riquezas, si es que las pudiéramos tener. Algunos apenas viven con sencillez. Sin embargo, dice: aquí las cosas se echan a perder. Aquí las cosas, los hombres malos las roban. Repetidas veces vienen pasajes como estos a mi vida, muy en lo personal, que me recuerdan, me sitúan en el lugar donde debo estar, me redargullen y me hacen reflexionar sobre mis prioridades, y me pone el estándar de dónde debe estar mi tesoro. Yo no sé qué pueda pasar por la mente de los que estamos aquí presentes cuando leemos estos pasajes. Nos evaluamos, vemos a la palabra como si fuera el espejo para ver qué cosas tenemos que arreglar o no. Y yo puedo decir que a mí en lo personal sí me redarguye, sí me habla, sí me dice, sí me recuerda lo que tengo que hacer. Sí me dice en qué punto me encuentro, si sí estoy o no poniendo mi mirada en las cosas del cielo, si estoy haciendo tesoros en el cielo o estoy haciendo tesoros en la tierra. Y a veces llegamos a perder de vista que la vida es corta, que la vida es muy breve, que nos podemos dejar llevar por los afanes de este mundo, y pudiéramos estar preocupados por el qué comer, qué vestir, dónde vivir, y pudiéramos estar afanados, muy preocupados por las cosas de esta tierra. ¿Estamos conscientes? ¿Tenemos presente esa ciudadanía que está en los cielos? ¿O la dejamos de ver? ¿O nos sentimos muy terrenales, partes de esta tierra? Y no estamos creyendo que hay una ciudadanía en los cielos. Este año ha sido un año difícil a nivel mundial, a nivel nacional, nivel estatal, municipal.
Ha sido un año de crisis, un año de recesión, de mucha incertidumbre, mucha violencia, mucha inseguridad, mucho desempleo, desastres naturales y cuántas cosas no pudiéramos mencionar. De repente no faltaron cuestionamientos en nosotros de qué va a pasar, algunos otros preocupados si ganaba un partido azul o uno rojo, uno verde, o alguno naranja, alguno morado, bien preocupados qué va a suceder si gana tal o cual partido. ¿Será que las cosas realmente van a mejorar? ¿Será que haya un ambiente más favorable económico? ¿Será que se va a reducir la violencia, la inseguridad, los homicidios, el desempleo? ¿O será que las cosas se pongan peor? Yo no sé si algunos de los que estamos aquí nos han venido esas preguntas. A mí me han venido de repente y nos preocupamos qué va a pasar. No faltan de repente los nervios, viene la incertidumbre, viene la preocupación. No sé cómo la haya pasado cada uno de nosotros, cómo la pueda estar pasando. Si la ansiedad esté ganando terreno en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Si eso es así, es muy posible que estemos perdiendo de vista esa ciudadanía que está en los cielos. Que solo somos peregrinos en esta tierra, estamos de paso, no tenemos aquí ciudad permanente y debemos de buscar lo porvenir. ¿De qué manera? Haciendo tesoros en el cielo. Dice el pasaje que leímos al inicio, enséñanos a contar nuestros días, que la vida es breve, que la vida es corta. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que traigamos sabiduría, para que la sabiduría entre a nuestro corazón, para que crezcamos en sabiduría, para que vivamos en sabiduría. Este pasaje busca situarnos en nuestra realidad, recordarnos nuestra humanidad, que somos frágiles, que nuestro cuerpo se deteriora. Yo cada vez que me veo al espejo digo, ups, ya me estoy deteriorando. ¿Qué me está pasando? Ya los años ya se me están viniendo encima, ya me empiezo a preocupar. Pero a veces olvidamos. Nuestro cuerpo se cansa, ya no tenemos las mismas fuerzas que aquí los más jovencitos, de 15, 16, 17, 18 años. Llega a cierta edad y sientes que te doblas, ya te cansas. La vida en esta tierra no es para siempre. ¿Y qué bien haríamos en ser sabios? En el entendido que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, entendiendo que el temor a Dios, como lo dijimos, no es miedo, no es terror, sino una sumisión voluntaria a Dios. Totalmente voluntaria. No es nada forzado, no es algo que se impone, tiene que ver con la voluntad de nuestro corazón. También debemos entender que esta vida breve, que esta vida corta, no nos va a aprovechar los reconocimientos. No nos va a aprovechar ganar todo el mundo, todas las riquezas. Si alguno estuviera preocupado porque pues vive en una condición sencilla, yo diría, no te preocupes por esa parte. Dios es tu proveedor, Dios va a ver por tus necesidades, Dios está preocupado si aún a las aves del cielo da de comer y a las flores del campo viste. Dios va a tener cuidado de esas cosas.
Debemos dejar de vivir a nuestra manera. Debemos de dejar de satisfacer cualquier deseo inapropiado. Solamente eso va a llevar al hombre más a la perdición. El vivir egoístamente, el vivir solo para sí mismo, el vivir solamente satisfaciendo sus pecados, sus deseos. Y tendrá la única consecuencia, el juicio de Dios, el pago justo por sus pecados, el mismo infierno, estar separados eternamente de Dios. ¿Y de qué le sirvió al hombre ganar todo el mundo? ¿Y de qué le sirvió al hombre haber amontonado riquezas? Dios nos da mandamiento de no hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ese cielo donde está nuestra ciudadanía. Les invito a abrir un pasaje más en la primera carta a los Corintios. La primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Capítulo número 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, verso número 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. De repente pudiera venir desánimo a nuestras vidas y decir, bueno, tanto tiempo he caminado con Dios, tanto tiempo he caminado en el camino, y de repente pareciera ser que ves un futuro incierto, de repente pareciera ser que no ves fruto de lo que estás haciendo. Pero aquí dice la Escritura, estad firmes y constantes. De repente pudieras ver a tu familia que no se convierte, que ya le predicaste, ya le hablaste una vez, ya le hablaste 2 veces, le has hablado 3, le has hablado muchas veces a tu familia, le has hablado a tus amigos del trabajo. Y de repente dices, no veo fruto de esta obra, no veo fruto de estarles predicando la palabra, no veo fruto de mi esfuerzo de conformar mi vida a la palabra de Dios, no veo que las personas se conviertan. Pero dice, estad firmes y constantes. No estás amontonando riquezas porque sí estás consciente de que en el cielo es el lugar que Dios te tiene preparado. Y dice la Escritura, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabiendo una cosa, que ese trabajo, que esa obra no es en vano. Un pasaje más en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo número 6. Si me acompañan de favor en sus Biblias. En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando
persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando convencido de esto, no tengo duda, decía el apóstol Pablo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos no pudiéramos de repente caer en frustración porque seguimos batallando con concupiscencias? ¿Cuántos no entramos en frustración porque no estamos aún llegando ni siquiera a los pies de la estatura de Cristo, que nos hace falta mucho por parecernos a Él, y pudiéramos estar frustrados, viéndonos a nosotros mismos, viéndonos que nos cansamos, que nos desgastamos, viéndonos que de repente nos cuesta trabajo pararnos para orar, teniendo batallas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y algunos pudieran estar frustrados. Algunos ya quisieran incluso agarrar la toalla y tirarla. No, esto no es para mí, yo no puedo. Pero está diciendo la Escritura, y está diciendo Pablo, estoy convencido de que Dios lo hará. Él empezó la buena obra, estar seguros de que Él la va a terminar. De tal manera que si estamos ya en el camino, poner nuestra mirada en Cristo. Otro pasaje de la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en los problemas, no en las dificultades, no en nosotros mismos, no en nuestras capacidades, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la fe. ¿Cuántos de nosotros creemos porque nosotros nos los hayamos propuesto? No fuimos nosotros. Dice la palabra que es el Espíritu de Dios que viene a convencer al hombre de pecado. ¿Cuántos de nosotros viviendo en pecado realmente estábamos conscientes de que éramos pecadores, de que estábamos haciendo mal, de que éramos unas personas egoístas, de que realmente éramos unas personas malvadas? ¿Cuántos estábamos conscientes? Por eso dice que Jesús es el autor, porque manda a su Espíritu Santo a convencernos de pecado, para que manda a su Espíritu Santo para decirnos, estás mal, tú tienes que arrepentirte, ve tu vida cómo la has destruido, ve la vida de tus familiares, también la has destruido, ve la vida de otras personas que también has destruido, pero viene Dios a convencernos de lo malvado, de lo terrible que somos nosotros. Algunos, como un servidor, llegamos a pensar, es que no soy tan malo, no le hago mal a las personas, yo no vivo como los demás, pero no estaba consciente de todo el potencial que había en mi corazón para hacer mal. Pero Dios tuvo que venir y revelarlo a mi corazón y enseñarme cuán pecador era yo y cuánto potencial había en mí para hacer el mal. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús, el autor de la fe. Él fue quien produjo en nosotros la fe. Y además dice, y consumador. El que empezó la buena obra en nosotros, la va a llevar a un buen fin. Un pasaje más en Judas, versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién es poderoso? No dice que yo soy poderoso, no dice
que los que estamos aquí seamos poderosos, que seamos capaces, que lo podamos nosotros mismos. Está diciendo, y aquel que es poderoso. ¿Dios es poderoso? Dios es poderoso. Y dice que Él es el único capaz de ayudarnos, de guardarnos sin caída. Algunos pudiéramos estar bien preocupados, es que me cuesta mucho trabajo, se me hace muy difícil esta situación, creo que ya no voy a poder. Y dice, y a lo mejor estamos olvidando esta parte, que Dios es el poderoso para guardarnos sin caída. A Él podemos recurrir, a Él podemos ir y pedir su ayuda para vivir sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El poder está en Dios. Solo por Él podemos ser guardados sin caída y solo por Él podemos ser presentados sin mancha. ¿Cuáles serán nuestros propósitos para este año nuevo? Y bueno, no habría por qué esperar hasta un año nuevo. ¿Cuáles son nuestros propósitos? ¿O cuáles serán nuestros propósitos ahora en este momento? ¿Cuáles son las razones por las cuales hemos estado viviendo? ¿Cuáles son las razones por las cuales queremos seguir viviendo? ¿Por qué no pedirle a Dios que nos haga comprender la brevedad de nuestros días? Que nos haga realmente entender que la vida es muy corta y que sí es un momento. A nosotros de repente se nos hace largo y cuando somos niños pensamos, cuando llegue a tener cierta edad quisiera hacer esto y el otro. Y vemos que pasa y pasa el tiempo y se nos hace largo y no entendemos la brevedad de nuestros días. Y conforme va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta. ¿Por qué no pedirle a Dios que sea nuestro propósito crecer en sabiduría? ¿Por qué no que sea nuestro propósito que la sabiduría entre a nuestro corazón? Y si hemos andado en sabiduría, ¿por qué no pedirle a Dios y que sea nuestro propósito seguir viviendo nuestra vida en sabiduría? ¿Cuáles serán nuestros propósitos para un año nuevo que se viene? ¿Cuáles serán nuestros deseos? ¿Los mismos que pudimos haber tenido antes de conocer a Cristo y seguir la misma trayectoria con la que veníamos viviendo? ¿Regresar a aquel viejo hombre del cual Dios nos ha sacado? Decía Pablo, de una persona con ya un despertamiento espiritual, decía, miserable de mí, ese estado espiritual pasado del viejo hombre, un estado espiritual miserable. Y Dios nos quiere sacar de ahí a todos los hombres, de ese estado espiritual miserable. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios está contento de poder servirnos, de poder ayudarnos. Para Dios no es una carga el querer darnos de su ayuda, extender su mano derecha, su mano de poder, para socorrernos, para sostenernos.
y vendrá un año nuevo, y para Dios no va a ser difícil sostenernos. No sabemos qué se venga el año entrante, no sabemos qué suceda. No creemos que vaya a mejorar, algo muy complicado, algo muy difícil que vaya a mejorar, por lo que podemos entender que será más complicado. Cada vez la aceptación del pecado en la sociedad es más común, cada vez son más aceptadas las depravaciones, cada vez es más aceptado hacer el mal. Y no sabemos qué nos puede esperar el siguiente año. Pero lo que sí podemos hacer es poner nuestra esperanza en Dios. Lo que sí podemos hacer es seguir confiando en Dios y creer en su palabra. Crecer en esa sabiduría. Vamos, les invito a cerrar sus ojos. Vamos a meditar en las palabras que hemos el día de hoy estudiado. Y vamos a agradecerle a Dios que Él es quien nos va a sostener. Decía el autor del libro de Salmos, de manera personal, enséñame Dios, que mis días son breves, que mis días son cortos. Enséñame que mi ciudadanía está en los cielos. Enséñame a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. A saber qué uso darle a todos esos recursos que me has dado, que has puesto en mis manos, a mi alcance, a que todo ese conocimiento, a que todas esas habilidades, a que incluso lo económico que Dios ha prosperado a cada uno de nosotros, sepamos cómo usarlo para hacer esos tesoros en el cielo y no en la tierra. Que este año que venga sea un año en el que nuestra fe siga creciendo, que sea un año en que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, nuestra fe no mengue, sino sea firme, que nos mantengamos creyendo en Dios y que sepamos que nuestro trabajo en la obra del Señor no será en vano. Cualquier cosa que nosotros hagamos en la obra de Dios, campañas, campamentos, evangelizar, compartir con el necesitado, acercarnos con la viuda, poder sostener al pobre, no será en vano.